Nada. ¿Se pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, sí. Este es el módulo que creo que le pasé. Ok. A ver, a ver. Bien. Acá tendrían que ingresar con su usuario, en mi caso es mi DNI. Bien. Y como le dije, acá van a ver todas las clases, el contenido teórico y el contenido práctico. También van a estar los foros de consulta, donde van a poder hacer consulta a los profesores. Unas recomendaciones que aprovechen este foro, bien, a todas las dudas que tengan, consultan ahí. No hay preguntas, por así decirlo, tontas. Toda pregunta vale, porque en este tema, lo que es de programación, es común tener muchas dudas, así que les sugiero que aprovechen ese canal. Acá, bueno, se pueden descargar este libro de Python para todos. La verdad que está bastante lindo, yo lo leí. Bueno, acá tenemos nuestro primer trabajo práctico. Avisen si voy muy rápido, si no voy rápido. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, Sí. en este primer trabajo práctico es un práctico introductorio, donde la idea es ir viendo de qué se trata la programación. No vamos a tocar nada de código, ningún lenguaje, nada, sino ver pseudocódigo o los algoritmos, por así decirlo, sencillos, como, no sé, como un cálculo de área o algo por el estilo, para introducirnos a este tema, ¿no? Cuando hablamos de pseudocódigo son los pasos que uno va a hacer para lograr la tarea, ¿no? Para crear este algoritmo. Bueno, tenemos el ejercicio 1. Déjenme abrir un bloc de nota. Con un bloc de nota vamos a copiar este ejercicio. Bien. El ejercicio 1, bueno, dice, para cada uno de los siguientes ejercicios se pide determinar los datos de entrada y salida, bien, plantear al menos 2 casos de prueba, diseñar un proceso para resolver el problema y ejecutar la prueba de escritorio del proceso. Hay que entender bien, lo más difícil de la programación es entender el problema. Bien, en mi experiencia que tengo, aprender un lenguaje de programación no es tan difícil, sino es encarar el problema. Entonces siempre hay que entender bien el problema e identificar qué es lo que van a ser nuestros datos, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, en este ejercicio 1, nos están pidiendo solicitar al usuario ingresar un nombre y mostrarlo por pantalla. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros datos de entrada? El nombre de la persona, el nombre del usuario. ¿Y cuál va a ser la salida? El mismo nombre del usuario que nos va a ingresar por teclado. ¿Se entiende? Sí. Sí.
Entonces vamos a plantear determinar los datos de entrada. Por ejemplo, dato de entrada, ¿no? Dato de entrada. Nombre de usuario. O nombre, sí, el nombre del usuario. Y el dato de salida va a ser el mismo nombre de usuario. Bueno, ya tengo identificado cuál va a ser mi dato de entrada y mi dato de salida. Todo programa tiene que tener dato de entrada, dato de salida y un proceso. ¿Bien? O sea, el proceso va a ser la transformación de ese dato para obtener la salida. O sea, todo programa tiene entrada, proceso, salida. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Cualquier duda, no tengan miedo de preguntar. Bueno, plantear dos casos de prueba. Por ejemplo, el primer caso de prueba va a ser, yo quiero ingresar nombre, mi nombre es César, y que muestre el nombre por pantalla, o sea, que muestre César. ¿Bien? O sea, es bien sencillo el ejercicio, ¿no? No sé, Martín, por ejemplo. Y mostrar Martín. Diseñar el proceso que va a hacer eso. Bueno, y acá es lo que yo le estoy mencionando, el pseudocódigo. Bien. Hay que poner un acento acá, si no me equivoco. Ay, el teclado este. Ahí está. ¿Cuál sería el pseudocódigo? Asignar. El primer paso. Todo lo que es programación son pasos secuenciales que tienen un orden. Bien, entonces el programa va a ejecutar esas líneas de código según un orden. Entonces el primer paso va a ser asignar a nombre o a variable nombre, a variable, y le pongamos así, nombre, el nombre del usuario, el nombre del usuario, que es ingresado por teclado. Hasta ahí. ¿Entienden todo lo que yo puse? Profe, yo me perdí cuando puso Martín, o sea, no terminé de entender por qué puso ingresar Martín. Bien. O sea, estamos planteando caso de prueba. Entonces, un caso de prueba va a ser que el usuario ingresa como nombre César y va a devolver en pantalla César. O sea, vamos a mostrar en pantalla, capaz que tenía que poner acá, el nombre César. Sí. Y acá va a mostrar en pantalla Martín. Esos son los casos de prueba. ¿Ok? Y dos casos de prueba que yo me inventé. Para la tarea, solicitarle al usuario, ingresar su nombre y mostrarlo por pantalla. ¿Bien? Estos son los casos de prueba. Bien. Voy a poner casos de... O sea, sería como dos casos del inciso A, que sería determinar los datos de entrada en dos casos No, diferentes. el inciso B. El inciso Estos B, son perdón. los... Claro.
dato de entrada, dato de salida, los casos de prueba, el pseudocódigo, ¿bien? Y acá, como dije, es una secuencia. Sí, ¿Entienden lo que yo acabo de poner? ¿Entienden cada palabra? ¿Saben lo que es una variable? sí, profe. Sí, Sí, ¿saben lo? Sí, a ver, ¿quién me puede decir lo que es una variable? Podría referirse como cuando hacemos una ecuación y la variable es la letra constante que, o sea, el mismo valor que puede repetirse y es nuestra incógnita, por así decirlo. Sí, eso es, está bien, nuestra incógnita cuando hablamos y estamos en el mundo de las matemáticas. En el mundo de la programación, de la informática, una variable no es eso. Una variable va a ser un espacio de memoria en la computadora donde va a almacenar la información que yo quiero guardar. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Bien? Era importante que entiendan cada una de las palabras. Entonces, fíjense que dice asignar a variable nombre, o sea que mi variable se va a llamar nombre. El nombre del usuario que es ingresado. ¿Ok? ¿Van Ok. entendiendo? Entonces, una variable es un espacio de la memoria, ¿no? Donde yo voy a guardar mi dato y para referirme a esa variable tiene que tener un nombre. En ciertos tipos de lenguaje hace falta también que no solamente va a guardar un tipo de datos, ¿no? O sea, en Python ese no hay que definir el tipo de dato, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente nos abstraemos del lenguaje de programación y vamos a ver pseudocódigo. ¿Cuál es el segundo paso? Disculpe, profe, a mí Sí, se me cortó el internet, tuve problemas en internet todo el día. La sí, sí. variable en este caso, ¿cuál sería? Para más o menos ya darme una Bueno, idea sí, la variable, bien, cuando nosotros creamos una variable en cualquier lenguaje de programación, lo que va a hacer referencia es un espacio de memoria, bien, donde va a guardar el valor que nosotros queremos asignarle a esa variable. Tiene ciertas características las variables, ¿no? Tiene que tener un nombre, la variable, que en mi caso va a ser nombre, ¿eh? O puedo ponerle para no perder, nombre usuario. Ahí. Una variable se llama nombre usuario, que va a contener el nombre del usuario que ingresa por teclado para este problema. ¿Ok? ¿Se Sí, entendió? sí, puedo entender. Gracias, profe. Esto, por lo general, esto pasa en todos los tipos, en todos los lenguajes de programación, hay que declarar un tipo de dato para una variable. Porque según el tipo de dato, va a almacenar, no sé, 8 bits de información, 4 bits, dependiendo qué es. Si es entero, si es flotante, si es carácter, bla, 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 bla. Que lo veremos más adelante. Para nosotros, simplemente nos abstraemos de eso y vamos a asignar. Nuestra tarea es asignar a variable tanto, que en mi caso nombre de usuario, el nombre que es ingresado del usuario por teclado. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿O alguna otra duda? Y digamos, los pasos que está sacando esto del pseudocódigo son algo que ya está estipulado, digamos, que primero es ese, después el otro, o usted lo está, por así decirlo, inventando o creando por cuenta propia, digamos, por lo de primero de asignar la variable y eso. Ahora sí, lo estamos creando, pero Ah, eh, es este paso de asignar o tomar datos que vienen dados por un usuario por teclado es prácticamente casi siempre lo mismo. Si un usuario ingresa datos por teclado, nosotros lo tenemos que guardar esos datos en una variable. Para o este sea que la problema es variable puede decirse que es para guardar datos también, entonces. exactamente, una variable es para guardar datos. Ok, gracias. ¿Bien?
para guardar datos, para datos, información, lo que queramos. ¿Qué es lo que me piden después? Una vez que yo tengo asignada la variable nombre, es mostrar en pantalla el valor de nombre de usuario. Y yo le pongo con comilla doble para que ustedes identifiquen que es una variable. Porque yo le puedo llamar cualquier, acá le pude haber puesto como nombre variable, no sé, Pepito, si querían, ¿me entendés? Y simplemente puse nombre de usuario para que el que lea, porque también es algo, una de las cosas muy importantes, y lo digo por experiencia propia, que trabajo en el desarrollo, es muy importante porque en este trabajo la mayor parte del tiempo es leer código. Entonces, si vos vas a estar viendo código y hay variables que, por ejemplo, por así decirlo, van a guardar, no sé, por ejemplo, el área de una figura, ¿bien? El área de una figura. Y el nombre de la variable se llama nombre de usuario. Entonces no va a hacer referencia a lo que realmente está guardando ese dato. ¿Entendés? La variable se va a llamar nombre de usuario y capaz que guarde el área de una figura, pero a mí no me hace referencia cómo se llama esa variable. Yo voy a entender, capaz que me confunda. No sé si logro explicarme. Tienen que tener relación, digamos, el contenido. Exactamente. Tienen que tener relación. Bien, porque por ahí le va a tocar, si se dedican a esto, leer código ajeno, y si no entienden, y es muy importante ser prolijo a la hora de programar. Porque en este trabajo también no es que se trabaja solo, sino siempre se trabaja en equipo. Y la otra persona está viendo tu código, o vos tenés que ver el código de la otra persona y tenés que entender. Bien. ¿Ok? Para lo que es ejecutar prueba de escritorio, lo que se hace, por ejemplo, no sé cómo hacerlo acá en este blog de notas, pero en la universidad lo que hacíamos era como una especie de tablita. Poníamos así. El nombre de la variable que vamos a tener usando, en este caso nombre usuario, por ejemplo. A ver si encuentro... No. Ahí está. Esto. Y bueno, no hay mucho para hacer. Es justamente la única variable que participa en este algoritmo es este. Perdón si lo hago así, pero usábamos tablas y no tengo cómo mostrar una tabla acá. Bien. Puede ser en Excel, a ver si puedo abrir un Excel. Bueno, sí puede ser. Bueno, por lo general se pone los nombres de las variables que intervienen en el algoritmo. Bien. Y cómo va cambiando ese valor durante toda la ejecución de ese algoritmo. En este caso son dos líneas. Entonces, lo que se hace es asignar variable el nombre de usuario, el nombre ingresado por teclado. Por ejemplo, si sigo los casos de prueba que yo me creé,
Entonces, lo primero que hace es César y después muestra César. Entonces, la variable comienza con el valor César y después muestra César. Y para mostrarlo, me acuerdo que hacíamos como una especie de rayita, algo así, para identificarlo, que eso es salida. Entonces, la variable nombre se carga con César, la variable nombre de usuario se carga con César y muestra César por pantalla. Acá pongamos mostrar por pantalla. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer, a ver si tenemos acá otro ejercicio. La idea es no plantearle todos los ejercicios de la... Bueno, hagamos el 1 y el 2 y después vamos con otras cositas. A ver. Vamos con el ejercicio 2. Como dije anteriormente, acá el problema, lo más difícil es entender la consigna. ¿Qué me pide la consigna? O entender el problema. El problema me dice calcular el área y el perímetro de un rectángulo, para lo cual se deben ingresar el valor del lado A y el valor del lado B. ¿Ok? Entonces, sé cómo se calcula el área de un rectángulo y cómo se calcula el perímetro de un rectángulo. Sería base por altura. Base por altura. C es base por altura. El perímetro. El perímetro sería 2 por base más 2 por altura. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, entendí de qué se trata el problema. ¿Ok? En base a eso, hago mis datos de entrada y datos de salida. Dato de entrada. Voy a poner así. Para no escribir datos de entrada todo. Bueno, se entiende que D.E va a ser dato de entrada. Sí. Bien. ¿Cuáles son mis datos de entrada para este problema? ¿Cuáles van a ser? Sería ingresar el lado A e ingresar el lado B. Claro, o sea, sería la base y la altura. ¿Entendés? Sí. A y B. Para no perdernos, yo voy a poner, usando una notación en matemática, ¿no? Base como B chiquita y H como altura. Creo que se ve casi siempre H como altura en notaciones de matemáticas. O si prefieren, pongo A y B en mayúscula para no se pierda. Como quieran. ¿Está bien? Si le... Ok, Ahí está bien, creo que todo entendemos. perfecto. ¿Y cuál va a ser el dato de salida para ese problema? Sería el área y el perímetro. Exactamente. El área y el perímetro. Perímetro. Bien. Tengo identificado mis datos de entrada y mis datos de salida. ¿Cuál va a ser mis casos de prueba? ¿Ok? Vamos con mis casos de prueba. Vamos a poner acá, vamos así. Entonces pongamos base 4 H3
Bien, entonces el área tiene que ser, ¿cuánto va a ser el área? 12. Y el perímetro, va a ser 8 más 6, 14. Bien, ese es el primer caso de prueba. Para mi dato de entrada, estos tienen que ser la salida para esos datos de entrada. ¿Estamos? Profe, y en este caso no fue, ¿por qué no fue como en el primero que hizo, en el que el nombre, digamos, el dato de entrada era lo mismo que el dato de salida, digamos, era el mismo nombre, nombre de usuario? Porque, claro, porque era el ejercicio así. El ejercicio me pedía solicitar al usuario que ingrese su nombre, ¿bien? Y lo que Bien, voy a devolver en el ejercicio 1 era el mismo nombre que yo había ingresado. bien. ¿Bien? El, Sí, sí, el ejercicio lo dice, solicitar al usuario que ingrese su nombre y después mostrarlo por pantalla. bien, En este ejercicio es otra cosa. Me pide que calcule el área y el perímetro dado dos lados. ¿Bien? claro, Un claro. rectángulo dado dos lados. Entonces, el caso de prueba es, le doy un lado, dos lados, y bueno, y estas son las salidas. Entonces, puedo poner así el dato de entrada para que no se pierdan. Uy, ¿me metí el lado? Ok, ahí está. Dato de entrada y dato de salida. Y para otro caso, podría ser 5 y 2. Entonces el área, 10, y el perímetro va a ser 14. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Cuál sería el pseudocódigo de esto? Pues sé que siempre es por paso. Ingresar o asignar, en realidad sería asignar a variable. Bien, acá nos dice cuál va a ser, le podemos llamar así variable A, o le pongamos así para que no nos perdamos, variable A, el valor de, hagamos así mejor, para que no nos confundamos, el valor A, el valor de, ¿se entiende o no? Si yo pongo así. Asignar a variable A, ok, variable B mejor, que va a representar la base, el valor del lado A que me va a ingresar el usuario. ¿Bien? Sí. Asignar a variable H el valor del lado B. Entonces ya tengo los primeros. O sea, ya le pedí acá en este momento, el usuario ya cargó los valores de la base y de la altura. ¿Ok? Entonces, acá lo que va a hacer el algoritmo es calcular el área. Entonces, acá sería asignar sería área igual a A por H.
asignar perímetro dos por A, 2 por B, y este es B, no es A. 2 por B más 2 por H. Mostrar en pantalla altura, perdón, altura no, área, quiero decir. Y mostrar en pantalla perímetro. ¿Se entendió más o menos el pseudocódigo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, no, profe. Perfecto. Bueno. Entonces ya tenemos lo que es el pseudocódigo, tenemos, ¿qué más nos pide el ejercicio? Diseñar el proceso, o sea, el pseudocódigo, y ejecutar la prueba de escritorio. Entonces yo, para mostrarle un caso práctico acá, voy a borrar esto. Voy a usar el Excel porque me resulta más barato, más sencillo de explicarle. Entonces, ¿cuáles son las variables que intervienen en mi proceso? Bien. ¿Cuáles van a ser? B, H, el área, el perímetro. ¿Bien? Sí, perfecto. Entonces, en las columnas yo voy a anotar siempre todas las variables. Para hacer los casos de prueba, en la columna se anota todas las variables que intervienen en el proceso. Entonces, B, H, área, perímetro. Bien. Vamos a poner más chiquito así. Sigamos el caso de prueba que construimos. Este vale 4, este vale 3. Bien. Entonces dice, asignar la variable B al valor de A. Se ingresó 4. Asignar la variable H el valor de B. Se ingresó 3. ¿Qué más dice? Asignar área va a ser igual a B por H. Bien, entonces recién venimos a área y asignamos el valor B por H. Después dice, asignar perímetro 2 por B más 2 por H. En este caso, ¿cuánto sería? 2 por B es 8, más 6, me daría 14. Y después, ¿qué dice? Mostrar en pantalla el área y mostrar en pantalla el perímetro. O sea que yo podría decir mostrar en pantalla el área, lo voy a identificar así, como la salida, como que lo que estoy mostrando. Y así. Entonces yo esto lo llamo caso de prueba, o prueba de escritorio. Por ahí, a ver si lo puedo poner como diseño. Ajustar, comunidad celda, formato. ¿No le puedo dar color a esto, alineación o algo? A ver. No voy a encontrar acá. Celdas. Formato. No está acá. Abajo de donde está el tamaño de la letra, ¿no es?
¿Está el tamaño de la letra? No, donde está negrita, está el subrayado. No, no, donde dice fuente, arriba de fuente. Ahí está. Muchas gracias. No la encontraba. Gracias, gracias. Mejor. Ahí. Bien. Y lo vamos a alinear en el centro. No, ajustar el centro. Ahí. ¿Ok? Entonces, fíjese que lo primero que hizo el algoritmo fue 4, asignar el 4, después el valor 3, después calculó el área, después calculó el perímetro, y después de ese paso, para la misma variable, mostró, y para la misma variable, mostró. ¿Bien? Hagamos el otro ejemplo. Entonces se ingresa el 5, se ingresa el 2, se calcula el área, que va a ser 10, se calcula el perímetro, que va a ser también 14, se muestra el 10, se muestra el 14. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos cómo es el caso de prueba? O la prueba de escritorio, perdón, la prueba de escritorio. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Para yo no hacerle toda la tarea, porque la idea es que ustedes hagan la tarea, consulten en los foros, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ok? Bien. Así que vamos a inventarnos ejercicio. A ver si puedo acá. Formato. No puedo seleccionar todo. Perdón, chicos. Acá, lo vamos a mostrar acá. Será mejor. Ahí está. Entonces el ejercicio nos pide realizar, ¿no? Realizar la suma de dos números enteros. ¿Ok? Y vamos a poner, en caso de que los números no sean enteros, avisar al usuario entero, avisar al usuario que ingresó valores incorrectos. ¿Ok? ¿Se imaginan más o menos, entienden el problema este? Sí, Bien. Profe, Sí, tengo un par de dudas del problema anterior. sí, Si decime. no, sí, cuando usted dice mostrar en pantalla y vuelve a anotar el número con 2 barras, ¿se refiere, o sea, a qué se refiere exactamente, digamos? ¿A solo volverlo a anotar Esto o cómo sería? Sí, es, creo que lo borré. A ver, sí. Bien, está el pseudocódigo. Entonces, fíjate que el pseudocódigo dice, una vez se ingresa la variable 5, asigna la variable h, 2, ¿ok? Se calcula el área. Se hace 5 por 2, 10. Se calcula el perímetro. Se asigna a perímetro
2 veces B más 2 veces H. Entonces es 10 más 4, 14. Y el otro paso, bien, es mostrar en pantalla área, Sí, porque eso es lo que pedía el ejercicio. Nosotros habíamos identificado que había el dato de salida, iba a ser el área y el perímetro. Todo programa tiene que tener una salida, si no es como que no veamos nada. Ingresar valores y después no vemos resultados. ¿Entendés? sí. Nosotros tenemos que, para la prueba de escritorio, ver eso. ¿Entendés? Ver eso. ¿Cómo actúa? Es como estamos viendo para la misma variable, para identificar que es una salida, yo le pongo 2 barras. Entonces, el próximo paso, esto Claro. me va a decir, está mostrando área. Y está mostrando perímetro. Claro. Y la otra duda era si los pasos del pseudocódigo son como usted dictó, siempre van a ser así o Pueden ir variando, variando, digamos, pueden ir estos pasos variando. de O asignar. sea, cuando hablamos de programación, no todo se hace de una sola manera. ¿Ok? Claro. Capaz que yo, y eso más adelante capaz que los vean o lo veamos, ustedes tendrán una manera de pensar y de solucionar el problema y yo tendré otra. Que no quiere decir que lo mío es la última palabra. Capaz que las cosas de ustedes sean mejor que la mía. Bien, la idea es acá que también compartamos las cosas, consulten el foro, porque hay, así podamos retroalimentarnos, ¿no? Y podamos aprender mutuamente. ¿Ok? No hay una manera sola de hacer Ok, las profe. cosas. ¿Se entiende? Ok, profe. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, para este ejercicio que me acabo de inventar, ¿cuáles van a ser mis datos de entrada? Los números. Sí, lo llamemos X e Y. Lo llamemos con mayúsculas. ¿Y mi dato de salida? Sería el resultado de la suma y no sé si también sería valor incorrecto si coloco un número que no sea par. Claro. Eso uno. O mensaje. Valor incorrecto. ¿Ok? Acá le pongamos un acento para identificarlo. Este clarito se me cambia. Ahí está. Se me cambia el idioma cada 2 por 3. Bien, caso de prueba. Por ejemplo, para X tenemos para X, ahí está. Para X tenemos el valor 5. Para Y tenemos el valor 6. Entonces la suma va a ser igual a 5 más 6 es igual a 11. ¿Está? Es el primer caso. Cuando nosotros pensemos caso de prueba para después probarlo en la prueba de escritorio, lo ideal no es pensar en soluciones triviales. ¿Qué es cuando me refiero a soluciones triviales? Soluciones comunes. ¿Me entendés? La idea es hacer que pensar en los extremos. ¿Qué pasa si? Y acá te dice, realiza la suma de 2 números enteros. ¿Bien? 2 números enteros. O sea que el algoritmo debe determinar que estos números sean enteros. No pueden ser
reales, no pueden ser... es más, para hacerlo más fácil, hagamos así. Números naturales. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede pasar? Que el usuario ingrese. Ay, pucha. Que el usuario ingrese. ¿Qué le pasa al teclado? Perdón, chicos, ¿eh? Está rebelde el teclado. Que el usuario ingrese un valor negativo. ¿Ok? O un real. Y para eso, tiene que demostrar en consola los valores, por ejemplo, ingresados no son naturales. Naturales. ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Entonces tengo un caso trivial y un extremo. Entonces, ¿qué? Y este es lo que yo espero, que si yo ingreso ya sea uno o dos valores, o los dos valores de forma incorrecta, el programa me devuelva este mensaje. Sepa cómo resolver ante esta situación. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Es, el primer paso va a ser asignar valor a X. Ingresado por teclado, por ejemplo. Asignar valor a I ingresado por teclado. ¿Vamos? Hasta ahí, ¿qué se le ocurre? ¿Qué tengo que hacer? Tendría una condición. Una condición, exactamente. Entonces yo puedo decir, preguntar si X es válido. Entonces, lo hagamos así. Si X es válido, entonces, y acá pongamos 3.1. Si X es válido, vamos a preguntar si Y es válido. ¿Ok? Y acá vamos a hacerlo. Fíjense que yo estoy identando, ¿no? Esto se llama identación. Entonces, ustedes entienden que este pedazo de línea está dentro de esta línea, de la 3. Y la que viene, que va a ser 3, 1, 1. Entonces, si X es válido y Y es válido, yo voy a calcular la suma, que va a ser igual a X más Y. ¿Bien? Y acá podemos decir, si no ¿de quién? Y acá vamos a poner 3 puntos. Sería 3 puntos. Este sí sería de acá. 3.12. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, si Y no es válido,
Si X es válido, entra y pregunta por Y. Si Y es válido, hace la suma. Si no, o sea, si no es Y válido, lo que voy a hacer es mostrar en pantalla, y acá va a ser 3, 1, 2, 1. Creo que así. Vamos a intentar seguir una numeración. Mostrar en pantalla el cartel este. ¿Bien? Y acá vamos a poner 3.2. ¿Qué pasa si X no es válido? Entonces vendría si no. Y sería lo mismo. 3.2.1. Mostrar en pantalla esto. Y acá sería 3.1.2. Acá no es este, 3.2 sería acá. Y acá 3, 2, 1. Y esta sería 1. Y este sería de este, de ahí, para hacerlo bien orientado, y este sería de acá. Ok. 3, 1, entra por acá, 3, 2 por acá, 3, 2, 1. Profe, ¿Sí? ¿no tendría que ser los dos 3-1 y el segundo sino 3-1? Porque decían en la teoría que como se ejecuta un único paso, es decir, uno es verdadero y el otro es la condición falsa, tenían que ir el mismo numerito. No sé si Así. es así. Este podría ser, sí, podría ser. Este sería el 3. Ahí. Para no perderlo. Si no lo hagamos así, en vez de poner el número para no perderlo, lo hagamos con la indentación, así no se pierde. Porque hasta yo me mareo con los números. ¿Ok? Sí, me parece mejor. Con la indentación de las tabulaciones, mejor. Entonces, acá le pongamos esto así un poco más tabulado. Bien. Este si no va a representar a este, de este sí. Bien. Y este si no representa de este sí. ¿Qué les parece? Mejor, ¿no? Ahí. Ahí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Y acá vamos a mostrar en pantalla suma. ¿Ok? Esto sería más o menos el pseudocódigo. ¿Se entendió el pseudocódigo? ¿Hay alguna duda en esto? No, profe. ¿Todos entendieron? No tengan miedo de preguntar, chicos. Para eso estoy, para responder las preguntas. ¿Sigo entonces? Entendí bastante bien. Sí. Perfecto. Bueno. Veamos entonces el caso de prueba para ese. Vamos a borrar todo esto. Bueno, no me deja borrar.
¿cuántas variables participan el algoritmo? Participa la X, la Y y la suma. ¿Bien? Y acá puedo decir asignar suma. Asignar suma igual a X más Y. ¿Ok? Entonces yo tengo X y suma. Entonces veamos cómo se comporta el algoritmo ante los casos de prueba que hicimos. 5 y 6. 5, el algoritmo, lo primero que hace, asignar el valor X ingresado por teclado. Entonces, ingresado por teclado el 5. 5, perfecto. ¿Qué más sigue? Asignar el valor Y ingresado por teclado. Entonces, asignado por teclado el valor 6. Perfecto. ¿Qué más sigue? Esto. Pregunta. Si X es válido, entonces, X es válido. 5 es válido. Sí. ¿Para el problema? Sí. Bien, 5 es válido. Entonces entra por acá y pregunta. Si es válido, ¿Y es válido? ¿Y es válido? Sí, es válido. Es válido. Perfecto. Entonces entra. Y recién asigna. Suma igual a X más Y. Entonces recién hace 11. ¿Ok? ¿Y qué más va a hacer? Mostrar en pantalla suma. Ok. O sea que va a mostrar en pantalla 11. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Hagamos otro. Hagamos el que hice, otro caso de prueba. Profe, Sí. ¿no se podría hacer una columna distinta que diga salida y ahí agregar los valores en vez de hacer con las barritas? Sí, también podemos hacerlo así, si quieren. Si quieren lo hacemos así, pero sería ahí. ¿Ok? Podemos hacer. Sí. Gracias. Ok. Ingresamos entonces el valor. Seguimos, siempre hay que seguir el algoritmo que uno diseña, ¿no? Entonces, el caso de prueba se basa en el algoritmo que uno diseña. ¿Por qué? Porque eso te va a servir validar si tu algoritmo está bien y está realizando bien las cosas según lo que uno planea. Entonces dice asignar el valor X. Bueno, ponemos -3. Ok, después nos pide, según el algoritmo, el valor Y, que puede ser, creo que era 2.5, no me acuerdo. 2.3. Bueno, 2,3. Pregunta el algoritmo. ¿X es válido? No. ¿Es -3 válido? No. Entonces, como no es válido, no entra por este lado, sino sale por el sino de acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué dice? Mostrar en pantalla esto. Entonces va a mostrar la salida esta. ¿Bien? Supongamos otro caso de prueba. Supongamos que le ponen a X un valor correcto y a Y un valor incorrecto. Profe, hay en caso de que lo que puso mostrar salida ahí de los valores ingresados no son naturales, si hubiera sido la misma columna C, digamos, de la suma, hubiéramos puesto abajo eso con 2 barritas o no.
de los valores Sí, ingresados también, no son pero está correctos. buena la idea de poner salida. Ah, no, sí, era para saber nomás. Gracias. Sí, sí, sí. Bien. Sigamos el algoritmo este. Ingresa el valor X, le pusimos 2, ingresamos el valor Y, le pusimos menos 2,3 o 2,3, no me acuerdo, 2,5. ¿X es válido? ¿X es válido? Sí. Bien. Entonces entramos acá y preguntamos, ¿Y es válido? No, no es válido. Por lo tanto, no hacemos esto, sino que pasamos el sino este. ¿Y qué dice esta parte del código? Mostramos el mensaje. O sea que vamos a hacer lo mismo que acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nuestro algoritmo está funcionando. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de que Y sí corresponda, ¿cómo quedaría? De que Y sí corresponda. O sea que es válido. Claro. Y quedaría igual que esto. Ingresa el valor de 5. Ingresa el valor de 6. Pregunta. ¿X es válido? Sí. Bueno, entra por acá. ¿Y es válido? Sí. Bueno, asigna, recién suma. Claro, de que X no corresponda y que Y sí corresponda. Pasa esto. ¿Ve que tenemos todos los casos de prueba? Sí. Bien. Pasa esto. Entonces, que X no sea válido, ya no va a entrar por acá, sino va a salir por acá y le va a decir al usuario, che, tus datos son incorrectos. O sea, si ¿Ves? X no es válido, ni siquiera lee ahí. Digamos. Ni siquiera lee, ni siquiera va a preguntar y. ¿Por qué voy a preguntar por I si ya sé que para hacer la suma tienen que ser los dos válidos? Exacto. Bien, bien, bien. Bien. ¿Se Gracias. entiende? Sí, sí. Ok. Está bien. No sé quién preguntó de si se pregunta por I. Está bien. Puede ser, ustedes capaz que vienen y dicen, no, che, yo también quiero preguntar por I. Está bien, no es que está mal, pero capaz que esto es un poco más óptimo. Nada más. No es que su idea esté mal. Nada más. Solo es eso. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Hagamos otro ejemplo, pero. Vamos a sacar estos valores así. Y vamos a decir, realizar la división de dos números. ¿Cuáles son los datos de entrada? Dos números, ¿no es así? X e Y. ¿Y el dato de salida? La división, ¿no? La división. X y doy. Bien. ¿Se animan a dictarme cómo sería el pseudocódigo? ¿Se animan? Bueno, Y los dos primeros serían parecidos al ejemplo anterior. Claro, asignar variable X. Vas a asignar variable X. Como así. Valor ingresado por. Claro. Y lo mismo sería para el otro caso. Bien. ¿Y ahora? No habría una condición para que y no sea igual a 0.
Perfecto. Entonces sería sí y lo vamos a poner así. A ver si lo puedo poner acá. Distinto, ¿así? ¿O quieren así? Para adentrarnos un poco a la terminología, ¿no? Cómo se usa en programación, el distinto es así. ¿Ok? Para preguntar si algo es distinto de algo, se usa así. Signo de admiración igual. Es lo que le voy a dar una pista nomás por ahora. Si y es distinto de o si y es igual. ¿Cómo quieren? Sí, es distinto, Si y es distinto de ¿cuánto me dijiste? de 0. Perfecto. Si es distinto de 0, ¿qué hago? Se hace la división, digamos. División. Hacemos asignar división. X dividido. ¿Qué más? Y mostramos el resultado. Mostrar en pantalla. División. ¿Algo más? Profe, ¿podría ser una condición de que es necesario que X sea un número, o sea, que sea mayor que Y para poder hacer la división o no? No, no, la consigna no dice que sean números enteros, no dice nada. O sea, pueden ser los dos negativos, los dos positivos, uno más grande que el otro. Números Ok. reales. Claro. Hasta ahí, entonces ustedes opinan que esto está bien. Y falta el ¿Falta otro algo? camino, digamos. Ajá, ¿qué haría por el otro camino? Si no, ¿No? Le vamos a poner más indentación acá para que no haya... Ajá. Si no, ¿qué haría? se tendría que mostrar un cartelito. Exactamente. Mostrar mensaje. Y vamos a poner La división no es posible. sí, la división. Podemos poner la división. No es posible. ¿El divisor sería? No, tiene que ser Sí. distinto de cero. Y vamos a ver directamente. Y le puse 0 en el curso. En caso ¿Se de podría prueba. también poner, por ejemplo, dígitos indivisibles o algo así? Digamos, cuando dice que el divisor tiene que ser distinto de 0. Dígitos indivisibles. ¿A qué te Sí o referí, no. por ejemplo? O Por sea, un ejemplo. número por ejemplo, un número que no se pueda dividir, pues digamos. O No te sea, que está tiene que diciendo que ser. muestre la división entera. No te dice división entera. Vos podés dividir 3 dividido 2 y te va a dar 1,5. Claro, Te va a claro. devolver. No te dice mostrame la división entera. Entonces ahí tenemos, si la consigna decía división entera, acá tendríamos que checar si quiere que esta división sea entera. O por lo menos hacer que esta división después de calcular, quedarnos con la parte entera y mostrar la parte entera. Pero no te dice el ejercicio. Claro. En ¿Ok? ese caso habría dos condiciones, si fuesen enteros. Los números. También, o podemos directamente sacar la parte entera de esa división y listo, y mostrar la parte entera. Claro. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Si seguimos ese camino, división. Miércoles que estoy bien. 5, 6, entonces hagamos ingresa la variable X, ingresa la variable Y, perfecto. Y es distinto de 0, pregunta,
Sí, entonces asigna división X dividido Y. ¿Cuánto es X dividido Y? Vamos a abrir la calculadora. Y vamos a hacer 5 dividido 6, 0,83. 0,833. Entonces la salida, después me va a mostrar 0,833. ¿Qué pasa si esto es 0? Entonces, si ingresa la variable X, bien. La variable Y, perfecto. Pregunta, ¿Y es distinto de 0? ¿Y es distinto de 0? No. Es igual a 0. Bien, entonces mostramos esto. Mostramos. Y fíjense que la variable de división no se toca para esos casos, ¿eh? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más bien? ¿Quién fue a la teoría? Yo no asistí, pero la vi por YouTube. Perfecto. ¿Y hasta dónde vieron? ¿Saben? Vimos los condicionales y los Sí. incondicionales. O sea, los ciclos. Sí, el mientras y el El- para y hasta. Y el para y el hasta. Sí. Algo así. Al menos en el video que yo vi. Sí. Era Perfecto. for algo así. Bueno, entonces vamos a hacer a ver. Creo que solicitar al usuario que ingrese su edad, saludar, a ver, la cuota, ingrese el número y devolver el mayor de ellos, solicitar que ingrese un número y tener si es par o impar. Podemos hacerlo si quieren. Hacemos y después vemos un ejemplo. ¿Entienden este ejercicio? O ¿entienden todos los ejercicios? Si no, lo podemos hacer. La idea es que lo hagan ustedes. ¿Entienden el ejercicio 3? Nos pide solicitar al usuario que ingrese su edad, saludarlo y decirle qué edad tendría dentro de 730 días. Sí. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Quieren que lo hagamos juntos? Ahí podría ser, digamos, la variable sería la edad del hombre que ingrese y sumándoselo a los 730 días, ¿puede ser? Claro. Entonces, la variable, por ejemplo, es edad. Lo que me dice el ejercicio es solicitar ingrese su edad, saludarlo y decirle qué edad tendría. Entonces, dentro de la salida es un saludo y mostrar edad después de 730 días. Ese sería el dato de salida. Y el dato de entrada es la edad, nada más. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Entonces podría ser asignar valor de edad ingresado por teclado, por ejemplo. ¿Bien? El otro yo diría mostrar o saludar en pantalla. Saludar en pantalla a usuario. Por ejemplo, con un mensaje. Hola, usuario. Bienvenido
A mi primer programa, por ejemplo. Ahora, ¿cómo yo calculo la edad que va a tener después de 730 días? Sería sumar su edad más 2, son 2 años. ¿Y cómo saben que son 2 Ah. años? En un año son 365 días, ¿Está bien? a menos que sea bisiesto. Ahí ya serían 732 días. Está bien. Yo lo que haría sería calcular cantidad de años. Creo que acá no, a ver, años, ahí está. Asignando. Cant, así lo voy a poner. Cant A igual a. ¿Qué le pasa a esto que no quiere? A ver. No me sale el igual. Cant A igual a 730 días dividido 365. Con eso yo voy a tener por lo menos la cantidad de años. Mínimo. ¿Se entiende? Y Sí. por último es a edad, asignar edad igual a edad más cant A. Y después mostrar edad. Bien. Entonces, si seguimos esta lógica, salida. Entonces tenemos como edad, por ejemplo, 34. Bien. Ingresa, dice, ingresa valor de edad, 34. Saludar en pantalla. Entonces acá pongamos salida. ¿Qué dice? Saludar, hola usuario, bienvenido a mi primer programa. Eso saluda en pantalla. Bien. ¿Qué más? Calcular cantidad de años. ¿Cómo? Asignando can A igual a 730 sobre 365. Esto lo voy a pasar para acá, a ver, porque acá va a existir otra variable que se llama cant A. Y cant A va a ser igual 730 dividido 365, que esto es igual a 2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Y después dice, asignar edad igual a edad más cantidad de A. O sea, asignar edad, lo que tiene edad más cantidad de A. Entonces va a ser 34 más 2 es igual a 36. Y esto queda tachado. No sé si puedo tacharlo acá. No, no puedo. Bien, ponerle que acá hay una tachadura. No se puede, queda ahí. Entonces el nuevo valor de edad es 36. ¿Está? Y muestra por toda pantalla 36.
ese es el pseudocódigo. ¿Se entiende? Bien. O sea, Sí, profesor. los ejercicios no son tan difíciles, sino que hay que entender lo que está pidiendo. Por ejemplo, creo que este, que dice la cuota de un club deportivo, incrementa sus costos desde los meses en un 2%. Todos los meses en un 2% respecto del mes anterior. Por ejemplo, si yo cobro, no sé, en febrero, cobré 1.000 pesos. En marzo, ¿cuánto voy a cobrar? Todos los meses aumentan un 2%. O sea, va a ser 1.000 más lo que tenía el mes anterior, pero por el 2%. Esto va a ser igual a el 2% de 1.000 es 200. No, perdón, ¿qué va a ser? ¿Cuánto es el 2% de Son 1.000? 20 pesos. 20 pesos. Entonces Sería por 0,02. digamos. Tienes razón. Perdón. Muchas gracias. De nada. ¿Está? Y abril ya sería 0,20 más el por el 0,02. Cacho, ¿qué le pasa a esto? ¿Está? Y así se va calculando los meses. Es lo que dice el ejercicio. La cuota de un club deportivo incrementa su costo total de meses en un 2% respecto al mes anterior. Si el valor de la cuota de enero es de 1.000, determina el valor para el mes de abril. ¿Ok? Y así se va calculando. Bien. Esto se podría hacer. Si ustedes se miran, yo le puedo dar esto. A ver cuánto sería el 20% de 1.000. 20. 20 por 0,02. 20,4. O sea que esto sería 1.040,4. Abril, mayo, por ejemplo. Y ahora sería 1.040 más 0,40,4 sería. Porque siempre es del mes anterior. Por el 20%. Y acá hay un nuevo valor. Valor nuevo. Entonces uno puede ver que esto se repite. Esta fórmula. ¿Bien? ¿Se repite cuántas veces? Cada vez que yo quiera hacer el cálculo. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, el incremento siempre va a ser 0 por 2. 0,02. El saldo o el sueldo, puedo decir que 1.000. Entonces yo voy a decir para, así lo vieron con el condicionante, con el incondicionado, perdón, en la teoría. Sí. Compara. Compara. Y acá digo para i igual a 0. Hasta, por ejemplo, 4. ¿Qué hago? Hago que sea incremento, que va a ser igual al incremento, más el incremento
por, perdón, incremento no es sueldo, quiero decir. Sueldo va a ser igual al sueldo. Y esto sería sueldo por incremento. ¿Ves que esto va a decir que se va a repetir? Y en vez de ponerle 0 voy a poner 1. De 1 a 4. O sea que va a ser toda esta tarea 4 veces. Va a ser 1, 2, 3, 4 veces. ¿Bien? Yo puedo decir después mostrar en pantalla. Sueldo. ¿Bien? Supongamos que esto es el pseudocódigo. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ok. Perfecto. Supongamos que es eso. Durante el bloc de notas. Bien. ¿Cuántas variables hay en esta porción de código nomás? ¿Cuántas variables ven? 3. ¿Cuáles? Sería incremento, sueldo y la I. Exactamente. Incremento, sueldo y el I. Saldo. Saldo es salida. Bien, entonces el incremento es 0.02. El sueldo, 1000. Y la I comienza en 1. Entonces, ¿qué va a hacer en la primera iteración? Porque dice, para I igual a 1 hasta, esto está mal escrito el hasta 4. Entonces, en la primera iteración va a ser sueldo, va a ser igual a sueldo más el incremento. O sea que va a ser 1020. Y va a mostrar 1020. ¿Está? Incrementa ahí. Va a volver a calcular. Que era ahora, no me acuerdo, 2040 creo que era. No me acuerdo cuánto era. 2040 como... 1040,4. Pero siempre era lo que... Bueno, sí, tienes razón, 1040 como 4. Bien, vamos, 3040. Y va a ser el incremento a 3. ¿Está? ¿Se entiende? Y va a ser de nuevo profe. el 1040 por... perdón, más el 1040 por el 0.02, 1068. 1060,80. Bien, vamos a mostrar el 1060,80. 1060. Entonces yo acá calculé febrero o enero, febrero, marzo. Bien, acá incrementa ahí de nuevo. ¿Por qué incrementa ahí? ¿Y por qué? Porque hasta 4. ¿Ok? Incrementa ahí. Vuelve a hacer el cálculo. 1080, perdón, 60,8 más 1060,8 por 0.02. ¿Qué pasó ahí?
¿Puse bien? Sí. ¿Por qué me da 21,12? Sería 1080, 1060, 80. 1081. Bueno, pongamos 1081. Bien, va a mostrar ese mensaje. Va a incrementar I. Dice, I es 5. A ver, pongamos... I es 5. Bueno, sale del ciclo y ya terminó. Entonces ya mostró enero, febrero, marzo, abril. Bien. ¿Se entendió? Perfecto, profe. ¿Todos Sí, profe. entendieron? El que tiene duda, pregunte. Para eso estamos. Profe, sí, yo tengo un par de preguntas que le quería hacer. ¿Sí? Cuando usted, digamos, en todo lo que va haciendo, pone asterisco, por ejemplo, 1000 asterisco 0,02 o sueldo asterisco incremento, ¿el asterisco puede simbolizar tanto suma como multiplicación o qué No, el simbolizaría asterisco en este exactamente? caso es multiplicación. Eh, todos, digamos, son multiplicación. Sí, el asterisco sí. El más es la suma. Claro, claro, ya entiendo. Y otra cosa era que no entendí, o sea, cuando dice I, ¿qué significa, a qué representa exactamente I? Y tampoco entendí esto de para I 1 hasta 4, o sea, como que no lo terminé de entender bien, así, ¿por qué Bueno, 1 hasta 4? ¿Qué era eso? bueno. Le explico. Acá, en la teoría seguramente habrán visto dos tipos de ciclos. Lo que son los ciclos incondicionados y los ciclos condicionados. Los ciclos condicionados, que son, por así decir, lo más fácil de ver, o depende de la persona igual, son los mientras. Y acá hay una condición. Y acá vamos a poner sentencias. Punto, punto, o sea, puede venir muchas sentencias. Sentencias son lo que yo acabo de escribir, estos, ¿ves? Son sentencias. Esto es una sentencia, esto es otra sentencia y así. ¿Bien? El ciclo mientras, que es un ciclo condicionado, como dice el nombre, condición, quiere decir que mientras se cumpla esta condición que está dentro del paréntesis, va a ejecutar todas estas sentencias. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se entiende, sí. Y el ciclo incondicionado va a ejecutar. Y esto se lo pone con el para. Bien, y acá es una variable que tiene que tener un inicio. Bien. Después va el hasta, que va el fin, o sea, la variable desde dónde va a comenzar hasta dónde va a terminar. Y por lo general a veces se ponen los pasos. En algunos lenguajes te permite el paso. Creo que en la teoría no vieron el paso. No sé si el que vio la teoría me puede decir. Vimos rangos. No sé si será lo mismo. En un rango. Sí, algunos sí, puede ser, sí. Lo que pasa es que ahí está el rango, ¿ves? El inicio. Claro. Eso marca claro. un rango. Pero en algunos lenguajes de programación te permite ir avanzando de ciertos pasos. Por ejemplo, en este caso iba avanzando de a uno, ¿ves? 1, 2, 3, 4. En algunos lenguajes vos podés decir, che, quiero que vaya avanzando de a 2. Entonces va a ser 1, 3, 5, 7 y así. ¿Se entiende? Sí. En algunos lenguajes vos le podés decir el paso. Sí, Pero profe. para que entiendan, va a ir desde un inicio hasta fin.
¿Bien? Y acá va a ir la sentencia. Punto, punto, punto. Entonces, mientras el inicio sea menor o igual al fin, va a ejecutar toda la sentencia. Y al final, de que termina la última sentencia, va a incrementar esta variable en 1, o en el paso. Por eso es que yo comenzaba i en igual a 1, hacía todo lo que estaba en la sentencia, o sea, calculaba el 1020, mostraba, calculaba, mostraba, calculaba, mostraba, e incrementaba el i en 2. Calculaba, mostraba, incrementaba el i en 1 más, en 3. Calculaba, mostraba, en 4. Calculaba, mostraba, en 5. Ah, ya superó el rango, porque iba de 1 a 4. 5 ya está fuera del rango. Entonces sale del ciclo, ya no vuelve a entrar a este ciclo. Si no, tendría que venir a ejecutar las sentencias que hay por acá. Como no hay ninguna, termina el programa. ¿Bien? Esto, obviamente, yo lo hice así ahora para que entiendan. Pero esto ustedes tienen que ponerlo como veníamos haciendo. Con 1, asignar, incremento, en tanto. ¿Me entienden? Sí, profe. Perfecto. ¿Se Claro, entendió la entiendo si diferencia? el i sería inicio, digamos. Claro. ¿Cómo? O sea que i en este caso sería el inicio del ciclo incondicionado este, y haría referencia a inicio. Inicio sería la variable. Y en este caso, la variable, el nombre de la variable es i. Y inicio Ok. sería 1. Ok, Fin sería 4. ok. ¿Ok? Ahora sí. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. ¿No? No, ¿Entendieron, profe, la verdad que no. ¿entendieron bien las dos diferencias? Sí, profe. Sí. Una es Sí, profe, sí, condicionada. entendí. Voy a ejecutar tantas veces mientras la condición sea verdadera. Y otra es, quiero ejecutar una cierta cantidad de veces. En este caso, 4, por ejemplo. ¿Ves? Entonces va del 1 al 4. Quiero ejecutar este pedazo de sentencias en cierta cantidad de veces. Entonces, pudimos ver lo que son los if, los ciclos for, los ciclos incondicionados y los ciclos condicionados, que son los mientras. Bueno, acá lo importante, fíjense si ustedes se ponen a leer, acá lo importante es entender el problema más que realizar el pseudocódigo. ¿Me entendés? Fíjense que yo agarré y dije, bueno, a ver. Dije, a ver, ¿cómo yo calculo? A ver si está acá antes de borrarlo. Esto, ¿ves? ¿Ves que primero lo que hice fue, a ver, veamos, si yo tengo es de siempre del 2%, a ver, ¿cómo sería en marzo? O sea, yo fui planteando, esto sería así, bien, en abril sería así, y en mayo sería así. Entonces yo vi que esto se repetía. ¿Ves? Yo vi un patrón. Entonces dije, ese patrón lo puedo poner de esta manera. Entonces, lo más difícil no es esto, sino entender el problema. ¿Ok? Porque los ejercicios creo que dentro de todo son accesibles. Podemos hacer uno más. A ver. El algoritmo de par e impar le puedo mostrar.
Es muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo sería el algoritmo de par impar? Supongamos que nos ingresa un valor, ¿no? Sería ingresar el valor X. ¿Y qué deberíamos preguntar? No sé si, ¿cómo lo vieron en la teoría? ¿Le ponen sí o le ponen if? Al pseudocódigo lo veíamos así por sí, digamos. Y Ok. después, bueno, nos mostraron cómo era en Python. Ok, bien. En esto, para saber si un número es par, se utiliza lo que se llama el porcentaje. El porcentaje te va a sacar el resto, siempre el resto de una división. Bien. Si yo quiero saber si un número es par, ¿cómo hago? Lo divido por 2 y me fijo si el resto es 0 o no. Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto lo divido por 2 y me fijo si esto, y acá se pone así, igual, igual, 0? Entonces, ahí va con ritmo la clase. Bueno, si X es mod 2, o sea, si yo al dividir X 2, el resto, porque esto me está diciendo resto. Bien, el resto de la división esta es igual a 0, entonces, ¿qué quiere decir? Mostrar par. Si no, mostrar impar. Bien, un mensajito, mostrar. Entonces, esto puedo decir que este número es par y si no, es impar. Este más o menos es el algoritmo. Bien, el algoritmo de lo que es identificar un número par. Cuando un número es par y cuando un número impar. ¿Ok? Bien. Bien. Bueno, creo que se está acabando la hora. Nada, chicos. Practiquen. Esto es a veces cuesta un poco al principio porque es nuevo todo. Yo les recomiendo que practiquen. Aprovechen los foros de consulta, que hay profesores dedicados a esos foros de consulta, así que aprovechenlo. Hay profesores que se dedican a lo que es el desarrollo de Python, así que aprovechen, hay buena calidad de profesores, aprovechen esos foros. Y nada, no sé si tienen algún grupo de WhatsApp y me quieren incluir para hacerme algunas consultas por ahí, yo no tengo ningún problema. Lo que sí por ahí puede ser que me demore en responder porque yo me desocupo después de las 6 de la tarde por mi horario laboral. Así que nada, por eso. Pero si me quieren incluir no hay ningún problema. Perfecto, profe. Yo creé el grupo, si quiere le paso acá el link de invitación o no sé, pone su número. Y a ver. Sí, a ver, no sé si... ¿Cómo sería el Acá grupo? en el mensaje, en los mensajes de Zoom. Ahí está el link. Un poco más arriba, digamos. Sigo compartiendo, ¿no es así? Sí. O sea, dejé de compartir. Ahí está, stop share. Bien, perfecto. ¿Cuál sería? ¿Chat WhatsApp este? Sí, sí, es. Ahí está. Parece Y que de paso WhatsApp. le pongo el admin a usted. Así ya. Bueno, perfecto. No hace falta que me dejen como admin, ¿no? No hay drama. Listo, ya me uní. Comisión 9. Perfecto, chicos. Bueno, espero que les guste todo lo que es esta etapa de programación y nada, abierto a cualquier consulta.
Le voy a pedir nomás disculpas si me tardo en responder esas consultas. Espero que se haya Para entendido lo ver. que expliqué. Sí, ¿Se entendió se todo? entendió. Sí, sí se Perfecto. entendió, Entendió profe. bastante. Sí, se entendió, profe, gracias. Dale, buenísimo. Ya de a poco, capaz que en la próxima clase veamos algo, le presente lo que es Python, le cuente más o menos de qué se trata Python. La verdad que Python es un lenguaje muy accesible de aprender, a diferente de otros lenguajes. Tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla, así que va muy bien, va muy bien. No se me vayan nomás de la clase nomás. Bueno, un gusto, chicos, de conocerlo. Perfecto. Nos Un gusto, vemos. profe. Igualmente, profe. La clase que viene. Nos Gracias. vemos, profe. Dale. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Profe, gracias. Chao. Mica, Sí. ¿cómo estás? ¿Tenés idea de yo me puedo ir o tengo que firmar algo, tengo que hacer algo? ¿No tenés idea? No, sí, te puedes retirar. Yo ya tomé asistencia, así que. Perfecto. ¿Cuántos chicos hubo? Éramos 31 en total, o sea, 29. Ah, bueno, perfecto. 29 chicos. Y estaba programado para 50 chicos, ¿no es así? Sí, para 50. O sea que no entraron todos. ¿O se fueron? No entraron. O sea, siempre se mantuvo entre 30 y 32. Ah, bueno. Bueno. Bueno, dale, perfecto. Nos vemos el miércoles, ¿no es así? Sí, el miércoles. Nos ¿No vemos. tenés idea, perdón que te pregunte, ¿no tenés Sí. idea cómo se va a hacer el lunes, que es feriado? Noche no nadie dijo nada. No te dijeron nada. Bueno, yo igual voy a preguntar ahí en mi canal que tenemos. Bueno, nos Bueno, vemos chicos. Chao, Mica. nos Gracias. vemos. Chao.